Hace un rato comentábamos la situación edilicia de algunos liceos. Por ejemplo, el liceo número 4 de aquí de Montevideo, Juan Zorrilla de San Martín, que está sin clases. ¿Por qué? Por varios desperfectos edilicios. Pero no es la única situación que se registra a nivel de los liceos. Varios dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria han señalado que hay determinadas irregularidades y también descontento por lo que son los procedimientos que está siguiendo la ANEP al momento de iniciar reparaciones. Se habla incluso de que se está pagando precios que están muy por encima a los precios del mercado al momento de iniciar reparaciones en los locales educativos. Se habla de hasta corrupción y de irregularidades. Estamos en línea con el dirigente de FENAPES, José Olivera. ¿Qué tal, Olivera? Buen día. Hola, buen día, Jorge. Un saludo a ti, a la gente ahí y a la audiencia. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿la situación es tan grave? Sí, lamentablemente podemos decir que el informe que ustedes daban refleja muy bien un poco la situación a nivel nacional. Lamentablemente no hay lugar en el país donde no haya un centro escolar, sea de primaria, UTU, secundaria o incluso la propia formación docente, donde no haya problemas estructurales. Y aquí hay que decirlo con todas las letras y con total claridad, el principal responsable de este estado de situación es el propio Consejo Directivo Central de la ANEP, no solamente de este último, no solamente el actual, sino de los anteriores particularmente, porque tantos años de falta de inversión, tantos años de falta de mantenimiento de centros de estudios importantes, como en el caso del Zorrilla ustedes recién mencionaban, tantos años de descontrol en la ejecución de las obras, nos ha llevado a un estado de situación bastante crítica que, reitero, se da desde el Cerro hasta Bella Unión. ¿Cuáles son los lugares que ustedes consideran críticos? Bueno, mire, empezamos por Montevideo. Tenemos la situación del Zorrilla, tenemos la situación de acá más en Canelones, a 28 kilómetros en el Joaquín Suárez, el liceo que está con una situación de inicio bastante compleja. Tenemos situaciones en Yun 2, hace poquitos días aparecía en algún matutino nuevamente el liceo de Yun 2. Tenemos una situación compleja en Paysandú, liceo 7, anexo liceo 4. En Salto tenemos obras que están paralizadas hace más de 2 meses, como en Villa Constitución. Es decir, hay a lo largo y ancho del país, liceos de la capital en 33 al liceo 1, con un estado bastante deteriorado en cuanto a su mantenimiento. Maldonado, a pesar de tener la inauguración de algunos centros de estudio nuevos, tenemos dificultades también en varios centros. Es decir, hay una larga lista. Florida 2, por mencionar otro departamento, ¿verdad?, que tenemos allí una situación bastante crítica, Rincón de la Bolsa, Playa Pascual, en San José. Es decir, podemos dar una lista donde los 19 departamentos vamos a encontrar solamente en el caso de secundaria dificultades importantes desde el punto de vista de infraestructura. Ahí está. Y en lo que tiene que ver con lo que el Estado tiene que hacer a propósito de todos estos déficits, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene proyectado de inmediato? Bueno, la gran incógnita, la gran pregunta, para que la audiencia tenga claro, solamente en secundaria el presupuesto quinquenal prevé la construcción de 42 centros de estudio nuevos. Se prevén fondos para el mantenimiento y reparación de muchos centros, entre ellos aquellos liceos que hoy llamamos cincuentenarios, es decir, liceos que tienen más de 5 décadas de vida, entre ellos, por ejemplo, el propio Zorrilla de Montevideo. Y nos encontramos con que a más de mitad de mes, del mes 8, correspondiente al año 2011, todavía no se ha licitado una sola de estas obras, ni ampliación, ni remodelación, ni construcción. Esto demuestra a las claras la desidia, por decirlo de alguna manera, que está teniendo la administración en cuanto a dar soluciones a estos problemas edilicios, que, reitero, no afecta solamente a secundaria, sino ustedes mismos lo han informado, ustedes mismos lo han visto, también tienen que ver con primaria, con la propia Universidad del Trabajo del Uruguay e incluso con formación docente. ¿Qué explicación se da para esto? Bueno, explicaciones no muchas, ¿verdad? En el entendido de que se reconoce que hay un déficit de funcionamiento en lo que es la Dirección Sectorial de Infraestructura, por parte del Consejo Directivo Central o los propios organismos con financiamiento internacional para la ejecución de obras, pero hasta el momento no hemos visto la aplicación de ninguna solución concreta. Es inexplicable que proyectos como el del Liceo de Playa Pascual, que en el 2009, comienzo de curso, fue una situación muy conflictiva que tuvo la opinión pública, es un liceo que su ampliación está proyectada desde el año 2008, enero del 2008 tenemos documentos para testificar esto, y sin embargo hasta el día de hoy no se ha iniciado una sola licitación para hacer esa ampliación. Y así podemos ir numerando varios casos donde la administración nos da respuesta de por qué hay proyectos que están encajonados hace 10 años y no se ha hecho nada,
o por qué soluciones que se plantean allí mismo, por ejemplo, en el caso de Valle Pascual, donde estaba incluso todo presupuestado, proyectado la ampliación del liceo, algunos jerarcas de esta división, que hoy ya no están, se le ocurrió como mejor idea construir otro liceo en otro lugar cuando ni siquiera estaba planificado ni proyectado. O sea que hay cosas que uno no encuentra explicación, como por ejemplo nos pasó ahora, que todavía no se ha podido comenzar con la construcción del liceo de Vergara, allí en 33, porque cuando la administración vio la presupuestación, lo que costaba ese centro de estudio, más de 4,5 millones de dólares, bueno, se dijo, bueno, acá hay algo que está pasando, que está mal. No puede ser que quedemos construyendo liceos a un promedio en el país de 2,5 millones de dólares y que en Vergara, con un liceo de medianas dimensiones, se nos pida 4,5 millones para construirlo. Bueno, hay algo que está mal y es a ese algo que hay que meterle mano y ese es algo donde hay que empezar a investigar a fondo, ver qué es lo que está pasando en esta área de infraestructura de Codicen. ¿Ustedes tienen alguna pista de qué es lo que pasa con esa diferencia de dinero? Es decir, es mucha plata, ¿no? Sí, Jorge, históricamente se nos dijo a nosotros que un privado cuando licita para el Estado, en aquel entonces, porque no había plata, cobraba tarde, mal o nunca, entonces licitaba precios muy altos a los de mercado. Creo que esta no es la situación que tenemos, por lo menos del 2005 para acá, donde a los proveedores en el Estado se le está pegando, por lo menos en el caso de ANEP, se le está pagando con total regularidad. Entonces hay cuestiones que no se explican. Creemos que acá quien debe investigar a fondo estas cuestiones, por qué hay arquitectos o hay funcionarios que proyectan el liceo y lo costean a este precio, es una investigación que tiene que encauzar la propia administración. Hoy más temprano, Olivera, informábamos en base a la información que publica hoy el semanario Búsqueda, que hay 2 relevos dispuestos por el Consejo Directivo Central, por un lado la directora de Infraestructura y por otro lado la directora de Programación y Presupuesto. ¿Ustedes tienen esta información? Sí, efectivamente la teníamos. Eran parte de las remociones que se venían planteando por parte del Consejo Directivo Central. Ya en el primer caso, la directora de Programación y Presupuesto, lo sabíamos desde el propio 1 de agosto, que se estuvo manejando esta posibilidad y se concretó en realidad. Y en el área de infraestructura también sabíamos los cambios, sabíamos que ya había renunciado quien estaba frente a la misma desde hacía por lo menos 15 años en principio, luego fue asumida esta dirección por parte en forma interina por quien ustedes manejan como nombre ahora, y hoy sabemos que hay una nueva arquitecta al frente de la misma. Pero acá, despacito, no es una cuestión exclusivamente de nombres. Acá hay que investigar y hay que analizar el trabajo de la dirección sectorial en su conjunto, desde el primero hasta el último, porque si cambiamos el perrito por el collar sigue siendo el mismo, ¿verdad? Cambiamos el collar por el perrito sigue siendo el mismo, no estamos solucionando el problema de fondo. ¿Puede llegar a haber, en el entendido de lo que se desprende de sus palabras, no un sobreprecio para que funcionarios de arquitectura reciban una suerte de compensación al momento de adjudicar las obras? Lo que nosotros estamos diciendo es que la administración debe determinar responsabilidades. ¿Por qué hay funcionarios cuáles son los motivos que lleva a que un conjunto de funcionarios dependientes de la administración evalúen la construcción del liceo en 4,5 millones de dólares? Porque los precios no están acorde a lo que se está planteando en el mercado hoy en día. Entonces ahí la administración tiene que tener una responsabilidad de investigar cuál es la responsabilidad de los funcionarios que proyectaron y presupuestaron ese liceo, para que le dé ese número, que justifique ante la administración por qué ese número, ¿verdad? Entonces a partir de ahí podrá surgir o no elementos que lleven a otros procedimientos, porque nosotros decimos, alguien tiene que hacerse responsable de esta presupuestación y justificar ante la administración por qué se da esa presupuestación o por qué, por ejemplo, se está gastando cosas que uno no se explica. Hace poquitos días nos comentaba la directora de Liceo en Canelones que le fueron a colocar una aula prefabricada y se encuentra la empresa que va a colocar la aula prefabricada, que en el predio, el espacio donde iba a colocar la misma, había un muro de 3 metros de largo por 50 centímetros de alto, que no lo sacaba porque no estaba en la licitación por la cual se había presentado. Hubo que llamar a otra empresa que cobró por derribar ese muro de 3 metros por 50 centímetros que está fotografiado 18.000 pesos masiva. Bueno, así creemos que no se puede gastar en el Estado. Claro. Son dineros públicos, son dineros de todos. O sea que hay un mínimo de coordinación y un mínimo de control tiene que haber. ¿De aquí en más, Olivera, entonces, en qué puede derivar esta situación? Nosotros esperemos que, más allá de que la administración encauce en profundidad las investigaciones correspondientes, deslinde responsabilidades, creemos que hay un primer elemento que la administración tiene que ser clara. Aquí la excusa de que no hay fondos no corre, los fondos están votados en el Parlamento en el presupuesto nacional. Aquí lo que está faltando es una política sistemática de ejecución de esos fondos que lleve a encontrar soluciones a los problemas estructurales de infraestructura que tenemos hoy en el sistema educativo en su conjunto y en particular en secundaria. Nosotros estamos esperando y expectantes hace más de 2 meses que se nos viene planteando la posibilidad de la firma de un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo
para cortar plazo, para ejecutar obras, hasta el día de hoy seguimos esperando. Creemos que a más de 8 meses de aprobado el presupuesto nacional, es inadmisible que contándose con los dineros, la administración no haya empezado la ejecución de las obras. Bien, pero en lo efectivo, ¿ustedes piensan tomar medidas que de alguna manera generen una visibilidad de estos episodios? Y se está haciendo por la vía de los hechos, Jorge. Hace poquitos días estuvimos en Jun, liceo número 2 de Jun. Se deja de dar clases porque las condiciones para hacerlo no están dadas. Hay que ver las condiciones de los centros de estudio, hay que ver cómo es posible que un docente esté dando una clase entre el pizarrón y una cortina de agua, pues se le llueve el techo, como en el liceo 2 de Florida. Hay que ver que un docente esté dando clase con los cables colgando en las paredes, como en Villa Constitución en Salto. En esas condiciones no se puede trabajar, los muchachos no pueden estudiar. O sea que por la vía de los hechos, aquellos que están preocupados por la pérdida de clase, hay un conjunto de horas en el país que se pierden lamentablemente por este tipo de condiciones, y eso no aparece en los discursos ni de los políticos ni de las propias autoridades de la educación. Y a nosotros sí nos preocupa esa situación. José Olivera, dirigente de FENAPES, gracias por acompañarnos esta mañana, la seguimos en otra, ¿eh? No, gracias a ustedes.